Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, según la hora en la que nos estén visitando. Vamos el día de hoy a tratar de nuevamente trabajar sobre nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Específicamente trabajaremos ya la parte 2 de nuestro catecismo. Y yo creo que Gerardo, si nos apoyas haciendo un resumen, o primero, pues iniciemos con nuestra oración, ya que estamos en Adviento. Nos hemos hecho acompañar de este hermoso nacimiento romano. Esperamos que el Espíritu Santo nuevamente nos acompañe, nos guíe con su luz para que ponga las palabras correctas en nosotros. El Espíritu Santo, que desde antes de que existiera el sol ya sabía las burradas que iba uno a decir, ¿verdad? Sí. Ya sabíamos. Bueno, entonces, ¿quién fue el que se negaba a llevar la palabra? ¿Moisés? Era Moisés, que era tartamudo. Era tartamudo, no quería hablar y pues por eso se auxilió de su hermano, que era el que hablaba. Sí, ¿verdad? No, a mí no me manden. Pues vaya. Bueno. Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones. Te suplicamos nos concedas la gracia de escuchar atentamente tu voz, para discernir los secretos caminos de nuestro corazón, a fin de captar lo que es realmente importante para ti y liberar nuestro corazón de sus aflicciones. Te pedimos la gracia de aprender a detenernos para tomar conciencia de nuestra manera de actuar, de los sentimientos que habitan en nosotros, de los pensamientos que nos invaden y muchas veces no logramos reconocer. Deseamos que nuestras elecciones siempre nos conduzcan a la alegría del Evangelio, aunque debamos atravesar momentos de duda y cansancio, aunque tengamos que luchar, reflexionar, buscar y comenzar de nuevo, porque al final de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Concédenos conocer mejor qué es lo que nos mueve, para rechazar aquello que nos aleja de Cristo y así más amarlo y servirlo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer una especie de resumen para continuar, ¿verdad? Sobre todo para los que apenas nos están viendo, no es que llevemos 1000 programas, pero a lo mejor cuando ven la dimensión del video, de cada video, dicen, no, sí son muchas horas, empiezo con este que apenas me llegó. Entonces, en resumen, lo que hemos ido viendo es el primero, segundo y tercer puntos del catecismo, y en lugar de aterrizarlo, nosotros lo acholizamos. Chin, ya se equivocaron de programa. No, lo hacemos como más de barrio, ¿verdad? Más así como dirían en mi colonia. Entonces, el primer punto del catecismo nos deja claro que Dios, que es infinitamente sabio, infinitamente perfecto, está todo el tiempo pasándosela a toda madre. Y entonces en esta bienaventuranza, en este vivir a todo dar, decide en un acto de amor puro crearnos de la nada. O sea, nos creó de la nada. Ese es el primer punto. ¿Para qué nos creó? Para compartir con nosotros esta vida de atododarismo, ¿verdad? Esta bienaventuranza eterna. O sea, para eso nos creó. El segundo punto dice que de cierta forma, esto es como una especie de acto de fe, debemos admitir esto, o sea, el primer punto debe de ser admitido como una verdad, ¿cómo se puede decir? Incuestionable, y derivado de eso, actuar de acuerdo a aquello. O sea, decir, ok, si yo voy a un fiestón, entonces el segundo punto del catecismo dice, tu responsabilidad será invitar a tanta gente como puedas. ¿Por qué? Porque la felicidad es mejor cuando se comparte. Fíjense que hace rato sí hago una especie de reflexión ahí breve, como pensando acerca de esto, porque a lo mejor es difícil comprenderlo, pero también puede ser muy fácil. El festín de la Navidad, ¿verdad?
a pesar de que hay mucha propaganda en contra y de que llega toda la familia y se pelea y salen las asperezas y etcétera, con una especie de propagandilla que tampoco la vamos a negar porque sí pasa. O sea, sí, claro, de pronto salen ahí como algunas diferencias y todo, pero sí, muy fea la Navidad en familia y todo, pero está más feo pasarla solo. Exactamente, exacto. Una Navidad yo solo. ¿Con quién te estuviste? Pues Yolanda y yo, nomás yo. E incluso, o sea, llevando a cabo todo. Pues yo me compré este regalo para dármelo, que esto sí me gusta, en mi propio intercambio. Ten, para ti, de mí para mí, ¿verdad? Uh-huh. Comprar lo que yo sí quería cenar, lo que yo sí quería tomar, y etcétera, etcétera. Todo muy bonito y todo, pero pues como que sí se nota que es mejor cuando hacemos más. Así es, cuando se comparte ese momento. Exacto. Entonces el segundo punto también es como que lo podemos ver escrito en nuestros corazones. Nos encanta compartir cuando uno está a todo dar, ¿verdad? Incluso lo vemos en la política, ¿no? Les empieza a ir muy bien y empiezan a suscribir a toda su familia. Por ejemplo. No, pues miren, vengan y trabajen aquí conmigo y nos va a ir bien. Entonces podemos ver que también en el corazón tenemos redactada este deseo de compartir, sobre todo con los que queremos. Entonces aquí está, este es el segundo punto. Y el tercer punto que nos dice, no van solos. O sea, están invitados al mejor fiestón, que va a ser un fiestón eterno, es la bienaventuranza. O sea, nadie, y está comprobadísimo, aquí nadie se va a agüitar, nadie se va a entristecer, todos vamos a estar a todo dar, va a haber de todo para todos. Uh-huh. Pero no van solos. O sea, ustedes, si bien es una especie de responsabilidad ir e invitar a todos a este reventón, van acompañados. ¿Y de quién van acompañados? Pues del que hace la fiesta. Del anfitrión. Del anfitrión, precisamente. Entonces, estos son los tres primeros puntos. ¿Sí? Esto es el Catecismo Católico en sus tres primeros puntos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar hoy con los siguientes dos puntos. Estamos tomando, la idea del programa es que tendríamos que estar revisando uno por programa, pero hay algunos que están, exacto, que están muy íntimamente relacionados. Y entonces es como, se tendrían que esperar otra semana para escuchar el siguiente. Y entonces, a lo mejor pudiera parecer como repetitivo, ¿va? Pero claro, que no es así. Sí. Entonces, ¿qué le parece si los lee, maestra? Okay, claro que sí. Bueno, pues entramos al apartado 2, que trata de transmitir la fe, es decir, la catequesis. El punto 4 dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, por la fe, tengan la vida en su nombre, y para cuidarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Ese es el punto 4. ¿Por qué decimos que se relaciona? Porque el punto 5 dice también de esta manera. En un sentido más específico, globalmente, se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Le sigo porque también el punto 6 y el punto 7 hacen tema con la catequesis. Dice el punto 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella. Primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. Búsqueda de razones para creer. Experiencia de vida cristiana. Celebración de los sacramentos. Integración en la comunidad eclesial. Testimonio apostólico y misionero.
Y el 7 dice así: la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. 4 puntos que se están tocando, o que queremos tocar el día de hoy, que están muy, muy relacionados con la parte de transmitir la fe. ¿De qué manera? A través de la catequesis. Sí. Ahora, el más preparado creo que es el profe del día de hoy, porque traía ese tema preparado desde la semana pasada. ¿Verdad? Bueno, pero, nada más dejen... Lo hacemos también como versión barrio para... Claro. ¿Sí? Adelante. Lo hacemos. Ok, entonces, el punto número 4, versión barrio, es... Van a ir a invitar a la gente a la fiesta, ¿cierto? Entonces, las indicaciones para llegar bien a la fiesta, porque es un camino un poco accidentado. El camino accidentado se llama vida y va a presentar un montón de desafíos, ¿verdad? De retos. Es como una especie de rally. Y es que a Dios le encantan los misterios. Entonces dice, bueno, el misterio de su vida, ¿sí? Entonces, este camino que tienes que atravesar, que es tu vida, trae ciertas indicaciones para resolverlo bien, y esto se llama catequesis, ¿sí? Y al final dice algo muy, muy interesante, porque habla de la construcción del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De hacer iglesia. O sea, dice, en el camino, ahora sí que sigue siendo tu propio camino, pero en el camino vas a ir encontrando amigos que puedes, digamos, o sea, que entre ustedes pueden ir construyendo ¿cómo se puede decir? Como que descifrando estos desafíos, ¿verdad? Marcando, ¿no? Así como cuando inicias un proceder en el cerro, pues se empieza haciendo una brecha. Y esperemos que esa brecha, poco a poco, conforme la van avanzando los invitados, pues esa brecha se va convirtiendo ya en un camino de terracería y ojalá llegáramos a tener pues una autopista. Claro. Y poco a poco en el camino va a ir uno discerniendo, ¿verdad? No, mira, esta gente salió buena para hacer carreteras y estos salieron buenos para poner unos kioscos para el agua y etcétera. Y entonces eso también es como muy interesante. Después dice, el punto 7 no es nada más para niños, ¿cierto? Porque también tenemos esa costumbre, porque no es creencia, es más bien esa costumbre, ¿no? Solo los niños van a catecismo y pues este punto se relaciona mucho con el punto número 7. El punto número 7 que nos dice, no se trata solo de que la iglesia crezca en número. O sea, no se trata de que, sí, nomás tenemos que ser más y llegar a más colonias y a más países. Dice, no, en realidad se habla también del crecimiento al interior de la iglesia. Entonces, ¿por qué habría una especie de crecimiento al interior de la iglesia? Pues porque para empezar la tradición es inmensa. La tradición católica es inmensa. Un montón de cosas que uno cree que sabe y en realidad no, ¿verdad? O sea, ahí anda uno, no, yo sí voy a misa, ya me la sé toda, de todas. Y en la primera clase de catecismo se da uno cuenta que no sabe ni ¿cómo se dice? Ni el credo completo, por ejemplo. o el Padre Nuestro, no que no se lo sepa uno, pero que lo ha rezado meditado mal toda la vida. Ay. O sea, por ejemplo, estos gestos que hace uno en misa, que son exclusivos del sacerdote, ¿cierto? O por ejemplo, cuando uno va a misa, no lo tomen personal. O sea, nosotros, creo que muchos lo hacíamos. Se termina el Padre Nuestro y uno se persina. Es como, no. Todavía no acabamos. Sí, todavía no. Espérense. Entonces, toda esta clase de cositas, esta clase de cosas que no solamente, o sea, no es por el bien de la iglesia, sino que como es uno parte de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que significa construir el cuerpo de Cristo, que se va uno dando cuenta que uno forma parte de esto. Ese crecimiento interior no es por el bien de la institución exclusivamente, sino que es como una especie de construcción
de uno mismo. O sea, uno va forjando, por así decirlo, las herramientas, las virtudes necesarias para ir atravesando este camino para llegar a ese fiestón. Y a eso se refiere también. O sea, esta catequesis se trata de que nos enriquezcamos nosotros mismos y que paulatinamente, o sea, uno puede juzgar equivocadamente. No, es que yo de niño fui a catecismo y hice todo lo que había que saber, ¿verdad? Y cae uno en el, ¿cómo se llama este? El Dunning-Kruger, ¿verdad? Es la ignorancia de la ignorancia. Uno ignora lo mucho que ignora acerca del tema. No nos hace falta ir y revisar a Santo Tomás de Aquino y dice, no, yo sí no sé nada. Ay, te viste muy arriba, Santo Tomás de Aquino, mis respetos, ¿verdad? Sí, ya es ahí. Y entonces, el punto 6 dice, no vayan a confundir la catequesis, que es toda esta serie de pasos, procesos. Ajá, de procedimientos, etcétera, recomendaciones, de formas de comprender esto de forma sistemática. No confundan eso con algunos, o sea, ¿cómo se dice? Signos, ¿verdad? O elementos. O sea, hay elementos, pero no es lo mismo. O sea, por ejemplo, el primer anuncio del Evangelio, eso no es catecismo, ¿verdad? La experiencia de la vida cristiana, eso no es catecismo. La celebración de los evangelios, eso no es catecismo. Ir al catecismo para la celebración de los evangelios, eso sí es. Pero en sí, digamos que para que se den una idea de la amplitud de lo que estamos hablando, o sea, cada cosa tiene como su propio lugar. Entonces, todas estas otras cosas descritas aquí, la integración en la comunidad, la experiencia de la vida, la búsqueda de las razones para creer, ¿verdad? Porque también todos tenemos ¿cómo se dice? Este ímpetu, ¿verdad? Todos decimos, ¿y por qué habría yo de creer? Porque el hombre luego confunde que esa capacidad de razonar es su máximo esplendor, que lo hace ser tan especial, que sí tiene un toque especial, pero que no lo es todo. Sí. Porque lo más maravilloso que tiene es la fe, que es lo que lo mueve, ¿verdad? Principalmente. Bueno, entonces ahí tenemos ya este nuevo breve resumen, ¿verdad? O sea, el punto 4, te vamos a decir también cómo se le hace. Punto 5, es para todos. Y con la idea de que conforme vayas alcanzando más gente, pues vayamos, ¿cómo se dice? O sea, lo vas a ver que está sistematizado el catecismo, pues en sí, ¿cierto? Luego el punto 6, no se deben de confundir algunos otros elementos que se pueden parecer o que pueden decir, bueno, esto también es catecismo. Y el punto 7 es, esto te va a ayudar. O sea, digamos, se correlaciona el punto 4 con el punto 7 porque te va a ayudar a tu propio desarrollo. Y de esta manera, digamos, se tiene que transmitir la fe. ¿Cierto? Entonces es como... Ese caminar o esa invitación que se hace, que es a través de la catequesis, a todos a venir a la fiesta, a esta gran fiesta, es que no te invito a esta fiesta porque yo soy parte de la fiesta, te invito a esta fiesta porque Jesús, Hijo de Dios, es el que nos está invitando, nos está convocando. Y nos está acompañando. Y no solamente nos convoca y dice, sale, ahí está servido. No, dice, sale, vénganse, les sirvo, les enseño cómo, y está con nosotros. Y por lo tanto, cada uno que se va integrando a esta fiesta, no solamente son como los invitados externos, ¿no? Que unos chipotes que se van juntando. Por eso dice que todos juntos conformamos el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Entonces, no soy yo un pegote externo, sino me fusiono, soy parte de esta fiesta por la que se organiza, pues, la fiesta. Déjame le apuntar un poquito el micro. Sí, un poquito. Ahí ya. De todas maneras, se oye, yo creo que bien, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, yo quería destacar, estamos en el tema de conocer y amar a Dios. Sí. Y ciertamente nuestro Señor nos convoca, nos llama a que estemos con Él, nos reunimos a su alrededor y por eso nos llamamos iglesia, porque nos reunimos en torno a Él y una vez reunidos en torno a Él nos da el mandato, vayan
busquen invitados, vayan y enseñen, vayan y prediquen, vayan y hagan prosélitos, hagan proselitismo, hagan apóstoles. Y en ese ir y en esa búsqueda de los demás es el trabajo que hacemos de enseñar, de formar, de catequizar. Y la catequesis aquí en nosotros en la iglesia son de dos formas, ¿verdad? La primera es esta serie de conocimientos, de experiencias organizados, planeados, que se dan en las parroquias, en las iglesias, en todos lados, a lo que le llamamos la catequesis, que está de forma gradual, por etapas, en la que enseñamos y damos a conocer que Dios es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Señor, que ha venido. Todo eso hace posible que la gente vaya conociendo y amando a Dios nuestro Señor. Esa es importantísima. Estamos todos invitados a formarnos, a educarnos. Y la otra forma, que no está organizada y demás, pero que es fundamental y es importantísima, que es la formación que damos los papás en la casa y en el hogar. Donde quiera se dice que los primeros catequistas, los primeros que enseñan, los primeros que transmiten el conocimiento y la experiencia de Dios somos los papás, somos los padres. Que desde casa, desde el hogar, desde muy pequeños, desde que recién nacen nuestros hijos, nuestras hijas, les enseñamos con nuestra vida, con nuestra experiencia, la existencia, el amor de Dios. Por eso yo cuando me levanto todos los días, o cuando me acuesto, cuando como, cuando trabajo, le doy gracias a Dios, me persino. El niño, la niña va poco a poco aprendiendo y conociendo esa experiencia de Dios a través de los papás. Esta es una forma de enseñar, de catequizar. Es una forma de transmitir la existencia de Dios real, patente, que se toca, tangible. De tal forma que el niño poco a poco va conociendo a ese Dios a través mío, a través de mi esposa, a través de los esposos. Y experiencialmente, porque el papá y la mamá se inclinan, se reclinan, rezan, se persignan, oran, y además de eso viven en experiencia cariño, respeto, amor. Eso es transmitir a Dios, eso es enseñar a Dios a través de la experiencia cotidiana y diaria. Eso es catequizar. Y pensamos que catequizar nada más es, pues sí, es todo aquel conjunto de conocimientos, de experiencias que como iglesia hemos tenido y que está ahí organizada para que los niños a determinada edad vayan y aprendan. Sí, esa es muy importante, es muy buena y es enriquecedora y nos ayuda a crecer en lo personal. Y como iglesia nos ayuda a caminar en este camino de salvación en lo personal y como iglesia, pero la otra también es importante y debe estar estrechamente ligada, de tal forma que los niños cuando llegan por primera vez a la parroquia, al templo, a la iglesia, con los demás, a recibir su instrucción, a educarse en la fe, ya traen un bagaje de familia. Todo lo contrario hace que nosotros no hayamos tomado en serio esta invitación a la gran fiesta. Si Dios me llama y yo no respondo, me hago pato, me hago el sordo, yo no voy a tener esa experiencia de diálogo y de relación con Dios en mi casa y en mi hogar. Y entonces el niño no recibe esa catequesis, no vive la experiencia de Dios. De tal forma que de repente por una inercia, por una tradición, el papá y la mamá dicen, vas al catecismo, vas a ir a recibir porque quiero que hagas la primera comunión. Y entonces el niño dice, achis, ¿pero qué es eso? Si tú nunca me has enseñado, si yo nunca he visto en ti. Pero es que es como una tradición, ya iba el niño, y el niño llega y a ver, pues persínate, mijo, o reza. Y el niño ni se persina ni reza, no sabe, no conoce, porque no ha sido catequizado, porque sus papás no transmitieron aquello que era la existencia de Dios, el amor a Dios, la relación con Dios,
quiere decir pues que hemos ahí fallado, que no hemos sido apóstoles, que no hemos respondido al llamado de Dios de ir a invitar, y no lo hacemos con las gentes que amamos, con las personas que amamos, con el prójimo que es el próximo, mis hijos, mi esposa, mi hermano. Pues no lo haremos con nadie. Uh-huh. Entonces, eso es catequizar, enseñar, es hacerlo desde el seno de la familia y del hogar, que es la pequeña, la iglesia doméstica, la primera iglesia, el primer catequista, el primer educador, el primer formador. El primer catequista soy yo como papá, tú como mamá, para que poco a poco después el niño llegue a esa educación, le vamos a llamar formal, que la iglesia da, y que nos conduce a amar y conocer a Dios. Sí, precisamente lo tratamos la semana pasada, ¿se acuerdan? O sea, cuando hablábamos de que es una responsabilidad ir y catequizar. Y lo decíamos, o sea, no es que se tenga uno que convertir en un folleto, ¿verdad? Yo soy el folleto de la iglesia, pero con el ejemplo, claro, ¿verdad? Con el ejemplo. A veces cuando estoy como cocinando y de pronto es como, la cocina es como, en ocasiones es como complicada porque es simple. O sea, por ejemplo, hacer pan es muy sencillo, ¿sí? Pero estropear el pan es todavía más sencillo. Más fácil. Sí. Sí, y entonces de pronto como que uno va enfrentando esas cosas y empieza uno como a cuestionarse, ¿verdad? Y llega como ciertas inspiraciones en donde digo, bueno, pues voy a tratar de hacer este pan para que cuando la gente lo pruebe diga, mira, qué buenos cocineros son estos católicos, ¿sí? En lugar de andar ahí con el libro en la mano y ya leyó este libro, no, o sea, puede uno hacerlo de esta otra manera también, o sea, con el ejemplo, ¿cierto? O sea, lo hemos visto como al revés, en donde nos han dicho, uno puede mentir con su trabajo. Y claro, uno puede mentir, pues es una estafa, ¿verdad? O sea, estafar con el trabajo. De la misma manera, podemos catequizar con nuestras obras. O sea, tenemos esta, ¿cómo se puede decir? Esta oportunidad, pues, de que podemos ver todas nuestras obras como esa experiencia. Esa oportunidad, tenemos esta oportunidad de servir, pues sirvan bien porque son del equipo, ¿cierto? Y esa parte es como, pues es que va con el punto número 7, ¿verdad? O sea, es el crecimiento interior, ¿verdad? O sea, los seres humanos, por nuestra naturaleza, estamos llamados a educarnos constante y permanentemente. Ya lo habíamos mencionado alguna vez, mi formación es un proceso y ese proceso es interminable hasta cuando me muero. Uh-huh. Entonces, de tal forma que yo, siendo el padre de familia, el hermano, el hijo, el miembro de un grupo, de una sociedad, de una asociación, estoy llamado a que ahí, en esos espacios y en esos lugares, transmita el mensaje de Dios. Pero además, estoy llamado a educarme y formarme permanentemente yo. De tal forma que todos los días crezco, todos los días soy mejor, todos los días voy aprendiendo y siendo mejor. Y en esa medida es como enseño y catequizo. Si yo no soy mejor, si yo no aprendo, si yo no crezco y me quedo así de chaparrito, esa es la enseñanza que voy a transmitir. Por eso dice que los católicos en cierto momento tenemos una educación en la fe, pues de kinder. Sí. Que si fuimos un ratito allá al catecismo. En kinder o en primaria, o fuimos a prepararnos para la primera y la confirmación, y eso fue todo. Y entonces soy un adulto de ¿sabe cuántos años? y muchos años, y sé de religión lo que aprendí cuando fui de niño. En el kinder. Entonces, eso es no responder al llamado. Y entonces no soy una persona capacitada para enseñarle a mis hijos, porque mi formación es de niño, es pequeña, es mínima. Entonces, yo tengo que responder este llamado, a este gran esfuerzo que hace la iglesia, que hacemos todos. Entonces,
teniendo el empeño y las ganas de formarme, de educarme, de aprender todos los días de esta gran fe, de lo que es mi relación con Dios, para que aprendiendo yo lo pueda enseñar y lo pueda transmitir, ¿verdad? En esos dos elementos, mi experiencia, sí, pero también mi conocimiento de esta fe a través de una serie de documentos como el catecismo, como las encíclicas, como la doctrina social de la Iglesia, como la doctrina social cristiana, un montón de elementos que la Iglesia tiene para enseñar, para la formar. literatura misma que han producido los santos. Así es, los libros, los escritos que han escrito poemas. los santos, exactamente. Y todo eso es formación, todo eso es educarnos en fe, en el amor y la experiencia de relacionarnos con Dios. Pero tengo que hacerlo todos los días, tengo que tener esas ansias, ese deseo de estudiar y de prepararme para ser un buen educador, un buen formador, un buen catequista, una persona que a la hora que me vean y a la hora que me escuchen, digan, ahí está Cristo, ahí está Dios, me lo está enseñando y me lo está transmitiendo, ¿verdad? Sí. Se entiende que, por ejemplo, estos puntos que estamos ahorita abordando con el tema de esta formación, habría que tomar en cuenta que están literal tomados de una exhortación apostólica, hablando de estos documentos que saca la Iglesia para formar. La exhortación apostólica se llama Catequesis Trandea. ¿Y qué significa? Pues esta forma de enseñar, el catecismo. Y que ese catecismo al principio nosotros lo conocimos en nuestros primeros pasos de iniciación, que son la primera comunión, la confirmación y la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía es la primera comunión. Al final, esta carta apostólica tiene un acierto de sacarla o del hecho la publica, le toca publicarla a San Juan Pablo II, cuando él fue parte de este sínodo de obispos, donde se da el resumen de este documento, de esta exhortación apostólica, y que buscó o transmitió o concluyó en este catecismo que estamos ahorita tratando de caminar de manera conjunta, de conocer y de explicar. Y que, oyendo lo que decía Luis con respecto a esta familia, núcleo familiar, que es donde nosotros primeramente tomamos el ejemplo de cómo se vive como cristiano, que es la catequesis de los padres a los hijos, pues es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el entorno se contraponen la idea que tiene y que está como muy trillada, muy publicada socialmente, que es el tema de eres un hombre libre, autónomo, independiente, y por lo tanto nadie te tiene que decir cómo hacer las cosas. Y la verdad es que lo único que sobresale en este pensamiento, que no quita que somos libres, autónomos, independientes, pues que alguien más me enseñe. Uh-huh. Pero que se contrapone, ¿por qué? Porque el mundo te dice, nadie te tiene que decir cómo hacer las cosas. Tú solo puedes. Y la verdad es que somos unos burros para muchas cosas. No podemos ser autónomos cuando no tenemos información, cuando no tenemos este conocimiento. Para esto sirve la catequesis. Y que lo más padre que en la formación, aún cuando somos unos bebés o unos niños de preescolar a una edad ya muy madura, que dices, híjole, te quedaste como aquella clase de primero de primaria donde te enseñaron a escribir y las primeras fumas o restas que aprendiste. Y bueno, pues no se trata de quitar esa libertad, esa independencia y de esa autonomía del ser humano, sino de entender que hay una forma muy cercana para caminar con Jesús y que tampoco es un secreto que cuando llegues al ser adulto lo vas a entender. No, toda esta información catequéstica, toda esta forma de ser un discípulo de Jesús, la aprendes de pequeño, pero que esta misma información pues va tomando más tintes, más forma o un todo. Es decir, desde un principio se nos dice quién es Dios, desde un principio sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, desde un principio se nos enseña que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son una sola persona y que van juntos y que los tres actúan con la misma intensidad a distinta forma, pero que
cuando soy adulta, ay, voy a descubrir el hilo negro de este tema. No, ya me lo sé. Lo que tengo que aprender es cómo tengo que perfeccionarme. Profundizarlo, conocerlo. Para eso están los documentos. Hace poquito fuimos al convento. Bueno, estamos yendo al convento por la, ¿cómo se llama? Por la 12ª de la Virgen de Guadalupe. Y hay un sacerdote muy, pero muy simpático. Creo que ya lo conocí. Sí. Sí, tal vez. Es él. Plática. Es él. Sí. Muy, muy interesante que hace poco dijo en la homilía, dice, ¿por qué no se van hoy y hacen un ejercicio y dejen de pensar en el Jesucristo que les presentaron de niños y empiecen a pensar hoy quién es Jesucristo para ustedes hoy? O sea, ya ahorita grandes, porque de niños les dijeron cosas para niños. Pero ¿por qué no se van con eso? Eso lo dijo el lunes o el martes. El lunes. Muy interesante. Me recordó también este meme que no sé si lo vieron, que decía, yo a los 25, no me digan cómo vivir. Yo a los 35, alguien dígame cómo vivir. Okay. Por favor, díganme. Ya, díganme. Aquí hay algo muy interesante también en el punto número 4, que es interesantísimo. O sea, dice, la iglesia, ¿verdad?, ha realizado este conjunto de esfuerzos. La iglesia ha realizado a lo largo de miles de años estos esfuerzos para ayudar a todos a llegar a esta bienaventuranza eterna. Y luego dice algo muy interesante porque dice, primero, dice, ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacer un énfasis en esto? O sea, no estamos hablando de que 15 personas que no sabían de qué estaban hablando discutieron este tema y llegaron a la conclusión de decir, sí, pues hagamos esto cristocéntrico, sino que realmente hay una tradición milenaria, o sea, son miles de años en los que se ha vivido de esta manera. Hay una institución que se ha dedicado precisamente a esto, ¿verdad? Lo pudiéramos ver de esta otra forma. Imagínense que hay una escuela que tiene 2000 años, una escuela de medicina, ¿sí? Y entonces ellos tienen una especie de programa de medicina. Tenemos este programa de medicina, empieza aquí, termina aquí. Usted tiene que entrar y trabajar en esta escuela de medicina, culminar sus estudios, ¿verdad? Y después habrá gente que ha no solamente aprendido, sino ha enseñado toda esta disciplina médica durante durante toda su vida, no miles de años, pero durante toda su vida. Son grandes expertos en medicina. Y todos estos hombres, a lo largo de su vida, de usted que está ahorita de estudiante de medicina, si usted quiere llegar a cambiar alguna de estas reglas, ellos le van a decir qué tan bien está, ¿verdad?, lo que quiere usted agregar a la medicina, pero si no, se descarta. Y son muchos los que los que han ido haciendo estos. A los que hicieron estos les llamamos doctores de la iglesia. ¿Verdad? Entonces usted va a tener que contender intelectualmente con estas personas que no nacen cada 8 días. ¿Verdad? No tenemos 50 millones. O sea, son pocos los que han logrado, digamos, superar la interpretación del dogma médico en esta escuela. ¿Verdad? Y eso es lo que hace más o menos la iglesia. Es más o menos eso. Nada más que está dirigido, y creo que aquí se puede cruzar con el punto 6 que dice búsqueda de razones para creer, ¿verdad? Porque ahorita lo dijo el profe, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios. Y en ocasiones uno lo que decíamos la semana pasada, que decía San Agustín, ustedes le ponen características y vicios humanos a lo divino y luego quieren agarrar cosas de la divinidad y atribuírselas a los hombres, ¿verdad? Y entonces hacemos esto. Y ni siquiera es que alguien nos lo tenga que decir. O sea,
lo hacemos en automático, ¿verdad? Decimos, ay, ¿y por qué Dios sí quiere que lo amemos? ¿Verdad? Y es como, pues, porque Él te ama, ¿verdad? Y entonces aquí entraría esto como, ¿hay alguna razón para creer que Él me ama? ¿Cierto? Existe esta razón. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Dice, pues miren, nosotros nos hemos dedicado un tiempecillo de nuestras vidas. Hemos incluso renunciado a comer, hemos renunciado a dormir, hemos renunciado a nuestras vidas para entender a ver si estamos bien en esto. Y no solamente nosotros, sino los de atrás vienen conmigo, o sea, los de mucho antes. Llegamos normalmente y generalmente, cuando esto se toma en serio, llegamos a la misma conclusión de que sí, esto se trata de amor. Así es. ¿Verdad? Esta escuela de medicina es una escuela no de medicina, pero del servicio en el amor. Y algo fundamental que estás mencionando es que no hay una pelea, no hay una pugna entre el creer en Dios, creer en nuestro Salvador, con la razón. De tal forma que hay razones, que hay elementos, que hay estudio, que hay una serie de conocimientos racionales que nos llevan a entender y comprender en la medida de lo humana la existencia de Dios y que ese Dios me ama y me quiere, ¿verdad? Uh-huh. Por eso la iglesia, a través de este tiempo que tú has mencionado, de la que han estudiado tanta gente, los padres, la patrística, los padres de la iglesia, han sido gente muy inteligente, muy capaz, que Dios les ha iluminado a través del Espíritu Santo para que puedan darnos esos elementos, esas razones, esos raciocinios, esas capacidades intelectuales para que nosotros también nos acerquemos a ese conocimiento de Dios. Y como decíamos la semana pasada, el conocer una cosa, el conocer a Dios, el conocer a la persona de Dios, nos hace amarlos, ¿verdad? Porque esa frase no pierde vigencia. No se puede amar lo que no se conoce. Y entonces, en la medida en que más y más y más conocemos a Dios, pues entonces más y más y más lo amamos. Así que esta enseñanza de la iglesia que nos lleva al intelecto, pero que el intelecto debe bajar al corazón para hacerlo vida, y haciéndolo vida, creamos plenamente en él. Esto nos lleva a que la iglesia ha sido pues transmisora de conocimientos, de amor, de experiencias de vida, que aunque no es catequesis, tienen relación con la catequesis porque todo es enseñanza. Uh-huh. La vida de los santos, el conocimiento de los santos, la experiencia de los sacramentos. Los sacramentos se celebran, pero esencial y fundamentalmente se viven, porque la celebración de un sacramento a lo mejor me lleva media hora, una hora, ¿verdad? Pero la experiencia de los sacramentos, la vivencia cotidiana de los sacramentos me acerca, me hace conocer y me hace tener la experiencia de Dios, porque en esos sacramentos Dios da regalos, da gracias, ¿verdad? Y así es como yo día a día voy conociendo, pero también voy transmitiendo, es decir, voy dando a conocer, voy enseñando a los demás la existencia de mi Dios, que me quiere, que me llama, que me busca y que quiere que esté con él. Con esto yo creo que podríamos decir que esa es la función de nosotros, discípulos de Cristo, en convertirnos como en padrinos, ¿no? O madrinas de alguien en la que yo voy a ir acompañando en su crecimiento, en esa formación. Tristemente que muchos hemos tomado o se ha tomado como este sacramento de iniciación o de inicio de la catequesis como un rito social, y que perdemos el sentido propio del sacramento. Y luego buscamos a los padrinos o a las madrinas más pudientes para que nos haga una fiesta bien grande.
Y no, ese no es el sentido, no es la forma de llegar. Yo creo que aquella persona que nos ha hecho resonancia en nuestra vida, que nos ha acompañado en esos momentos difíciles, de problemas o de incertidumbre, ese es el verdadero padrino o verdadera madrina. Y esa es la función de nosotros discípulos para poder acompañarnos, para poder enseñar, transmitir la vivencia del Evangelio con nuestros actos hacia los demás. Y que bueno, pues ciertamente también los niños son muy transparentes y dicen, es que tú dices una cosa y haces otra. Y obras de otra manera. Y obras de otra manera. Y entonces aguas ahí porque pues estoy transmitiendo más con hechos que con palabras, ¿verdad? Y es esa forma de necesaria de poderme educar para transmitir, para hacer vida ese evangelio y poder con los hechos ser congruente con lo que se estudia, se aprende, ¿no? Claro. Ahí, sabe que hay algo, o sea, muy, muy interesante, porque precisamente hablamos de toda esta profundidad acerca de esta doctrina y de esta tradición que nos es invisible, ¿cierto? Y esta separación entre la razón y la fe no es pertinente al catolicismo. Hay una variación, ¿verdad? Digamos, hubo quienes, usurpando ciertos aspectos que parecen catolicismo, se parecen mucho porque se fundamentan en más o menos... Unos lobos vestidos de cordero. Sí, pero muy bien disfrazados. O sea, ese es un lobo que prácticamente al ojo poco entrenado le hace pensar que estamos también lidiando con el mismo cordero, ¿verdad? Y no, este es un lobo. Y entonces parte de su doctrina, ¿verdad?, está en centrarse en la fe. Incluso, o sea, digamos que uno de sus postulados es sola fide, ¿sí? Solo la fe. Entonces, ahí, por ejemplo, conforme uno va profundizando acerca de su conocimiento, puede comenzar también, ya ni siquiera es una especie de discernimiento de ciencia por parte del Espíritu Santo, sino que dicen, caray, esto no era catolicismo y toda la vida me lo han vendido como catolicismo. Cierta ocasión estaba yo conversando con gente y hablaba yo, fue muy interesante la conversación, porque yo estaba hablando acerca de las adicciones, ¿verdad? O sea, como tratando de desenvolver el tema del pecado en las adicciones. Y entonces alguien me hace un comentario, como que todo lo que dices me suena a una película que vimos, en la que, y aquí digamos es como interesante, pues, porque es como si las películas se tomaran como una especie de documental. Y es una película, están viendo algo que es ficticio. Y me dicen, vimos una película donde sale una monja, por lo tanto se asume que es católica, que sale con temor de pecar por tomar café. Levante la mano el católico que diga que tomar café es pecado. ¿Saben quiénes sí creen en eso? No, a ver. La iglesia de los santos de los últimos días, ellos sí consideran pecaminoso la ingesta del café. Por lo que produce la cafeína, tal vez. Supongo, sí. Entonces, si se fijan, o sea, uno pudiera decir, no, pues habrá gente que tiene, ¿cómo se llama? La conciencia, ay Dios, cuando uno cree que está pecando de más, ¿cómo se llama? Conciencia farisaica. No. Hay escrupulosa. Exactamente. Dice uno, tengo la conciencia escrupulosa, pero no a ese grado, pues sí. O sea, dice uno, no, pues es que platicando con la gente y no sé si ando de chismoso. Dice uno, bueno, está bien, o sea, está bien. Pero ya de ahí brincarse a decir, oye, pues el café me parece un pecado mortal. No. En ningún lado, o sea, no, eso no forma parte del catecismo. Ni siquiera forma parte de la tradición. O sea, Jesús no estuvo, o sea, no enseñó eso. No celebraban con agua de horchata, o sea, ¿verdad? Dice la Virgen, no tienen vino. O sea, no le dijo, oye, hijo, déjalos así, porque sirve que se hace una fiesta un poco más sobria, ¿verdad? Sí, tráiganles unas aguas de horchata. No hay vino, o sea, la fiesta debe continuar.
Y es como una especie de eco de esto que decimos, se queda uno con ese catecismo de kinder. De kinder, que es como decir, imagínese uno ya grande y, oye, ¿por qué no estudias música? Y se acuerda uno de cuando tocaba la viquina con la flauta de pan. No, qué flojera, eso es para niños. Eso ya es para niños. Bueno, y si pensamos que eso es para niños, porque nosotros en lo que aprendimos de niños no buscamos aumentar o crecer más. De hecho, el punto 4 que dice que es esto, está de la catequesis, es para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, que Jesús es el que principal de la fiesta. Nosotros no solamente hay que llevarlo, hay que transmitirlo, sino que hay que creerlo también. Jesús es el Hijo de Dios. Y además, que creer que Jesús es el Hijo de Dios, pues es también tener vida en su nombre. O sea, es algo que me llena, me complace, no en el sentido del placer mundano, de me siento bien a gusto aquí, bien sentado, todo torcido, con la columna toda chueca, pero estoy bien. Como San Pedro, qué bien se está aquí, Señor. Sí, así, cuando esa transfiguración de Jesús, ¿va? Y luego, pues también, además de saber que es el Hijo de Dios, que es el que me da vida, el que me llena, pues necesito educarme. Necesito saber cuál es el camino de perfección, de seguir para ser parte de ellos, de este cuerpo de Cristo. No bajo mi lupa, no, esto no me gusta, esto sí me lo pongo, esto no me lo pongo, sino que es parte de una formación. Hay que hacerlo vida, como decías tú, Luis. La catequesis, la formación es vida. No es un rollo mareador aquí con la mera razón, sino es ejemplo, es transmisión. Y bueno, pues no podemos, negar un aspecto fundamental en la iglesia. Triste, pero es una realidad, ¿verdad? Y conocer la realidad nos hace trabajar para componer algunas cosas que no están bien. La realidad de nuestra iglesia católica, la realidad de nosotros los católicos, es que no nos gusta la formación. Somos perezosos, flojos, desidiosos para la formación. Seres humanos. Es que hay otros seres humanos que no son católicos y son muy buenos para estudiar. ¿Sabe qué? Y nosotros no. Me da un segundo ahí para... Hace poco escuché en un curso de... Déjeme ver. Es que hay un curso de defensa espiritual dado por algunos exorcistas, pero no recuerdo si esto, no en este curso, sino en otro de esos cursos de defensa espiritual estaba ahí o lo dieron en alguna conferencia de estos mismos sacerdotes. Pero hacen una advertencia muy interesante, muy, muy interesante. Es la intención del demonio, ¿verdad? La de descarrilar a los que van por el buen camino. Claro. Sí. Es un trabajo. O sea, el trabajo del demonio es descarrilar. Destruir la obra de Dios. Exacto. Entonces, los que van por buen camino, a esos los va a descarrilar. Los que van por mal camino, ni los toca. Porque van bien. Sí, porque van bien. Y entonces, esa pereza también es interesante cuando uno la percibe y dice, puede ser tentación. ¿Sí me explico? Puede ser una tentación diabólica también. ¿Sí? Que dice uno, tengo toda la intención de rezar el rosario y en ese instante en el que uno se sienta con el rosario en la mano, le llega una llamada. ¿Sí? Y de esa llamada larga, ¿verdad? Ay, ya me cansé. Sí, y probablemente uno esté alimentando esa llamada telefónica, ¿verdad? Porque también, o sea, hasta Santa Teresa lo admitía, ¿verdad? Hasta ella le da flojera rezar el rosario que estaba rezando. A ver, ya se va a acabar, ¿o qué? Pues apenas vamos en el quinto misterio, ¿verdad? Ya se acabó. Sí. Apenas empezamos el quinto misterio, pero es esa tentación, o sea, siempre nos va a estar como tentando. La pereza siempre es demoníaca. Y acuérdate que dicen que esa es la madre de todos los vicios. O sea, tú no haces nada, entonces estate nada más ahí y se te va a ocurrir cada pendejada, cada estupidez. Oiga, ahora sí lo dijo un compa, la pandemia les cayó como anillo al dedo.
Sí, no hagan nada, compadre. Nada. Y seréis heroicos. No salgan, no hagan nada productivo, vean tele todo el día, dedíquense a las compritas y van a ser productivos y bueno. Sí. Entonces, ese problema que tenemos, pues, de la pereza, del no querer prepararnos, de no querer estudiar, pues nos hace presa fácil de cualquier cosa. No solamente Satanás, de los agentes de Satanás, las personas que no quieren a Dios, que no buscan a Dios, pero que sí buscan como Satanás perdernos. Y ahí tenemos muchas religiones, entre comillas, protestantes, los que decimos son nuestros hermanos separados, porque algunos ni en Cristo creen realmente. Y hay muchas otros, ideologías. Oiga, también, y ahí hay otros que son más católicos que muchos católicos, que es también bien interesante. En una ocasión alguien me dijo, y digamos, profesa esa fe, y me dijo, es que tenemos que volver a leer a Santo Tomás de Aquino. Y yo, por supuesto, por supuesto. Sí. Y hay algunos que están, o sea, que dicen, oye, usted nomás porque no quiere ir a confesarse, pero eso es importante, mira, porque en ocasiones pensar sin estudiar y hablar sin estudiar, dices, bueno, pues dirán, todos tienen derecho a opinar y a decir, sí, es real, todos tenemos ese derecho, pero no puede tener lo que diga aquella persona no estudiada, no preparada, un peso importante a la que hay que hacerle caso, ¿verdad? Todos pueden hablar, pero no todos hay que hacerles caso, porque no lo que dice no es tan bueno ni tan adecuado, porque nos falta preparación, porque nos falta. Yo no puedo hablar de medicina, porque ¿qué crees? No sé medicina. Entonces, si a mí me piden la opinión, yo la puedo dar con todo el ánimo del mundo. Pero, buena voluntad, pero la gente va a decir, pues no le hagan caso, ¿verdad? Porque no tiene idea de lo que está hablando. Pues en este aspecto de nuestra religión, en este aspecto de estudiar y de prepararnos para conocer a Dios, implica que tengamos ese deseo, esas ganas de hacerlo para no ser ignorantes, que destruyamos y que venzamos la pereza y todo eso que nos domina para poder hablarle a los demás de Dios. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cuándo? Dice, la verdad nos hará libres. Y hay muchos que no quieren que seamos libres de a de veras. Con ese pretexto que Marilena dijo hace rato, es que entre más te acerques a la iglesia, pues más ignorante. Eso es lo que quieren, es que creas y creas, pero que no razones. Y entonces te van a hacer esclavo. No quieren que seas libre porque ellos te van a decir lo que tienes que hacer. No. La verdad nos hará libres. Dios, que tanto te ama, no te esclaviza. Y sí te pone yugos, pero su yugo es suave, delicioso. El estudiar y prepararnos más en la religión me hace más libre, más pensante, más inteligente, más capaz, estudiando de a de veras, leyendo de a de veras, teniendo esas ganas de conocerlo y en una búsqueda permanente. De lo contrario, cualquier ola, cualquier movimiento, cualquier opinión, cualquier comentario me hace temblar, me hace débil, me hace manipulable. Presa fácil, ¿eh? Presa fácil de aquellos que no quieren a Dios, que por eso no estudies, no prepares, ¿no? Porque me es más fácil manipularte. Por eso tienen que ver el catecismo de barrio varias veces, ¿eh? Sí, cada rato. Y verlo otra vez a la fuerza. Sí, o sea, el catecismo del barrio lo van a tener que ver, pero aparte van a tener que tener este documento ahí, ¿verdad? Sí. No vayan a decir, oye, ahí José Luis ya dijo una herejía porque eso no dice aquí. Pues fíjate, aquí hablando de esta parte de formarnos y de la tentación de quedarnos sentados a gusto sin ningún esfuerzo, porque así no lo hace de plácido el demonio, es como si quisiéramos a nuestra edad, no sé, ¿a qué edad hicimos primera comunión? Yo le hice a los 7. A los 7 más o menos, 8, 10, más o menos. Es como si ahorita quisiera decir, oye, háblame, ¿qué conoces de religión? Déjame pongo el traje de primera comunión. No me va a quedar, o sea, ya que el traje estaba muy pequeñito y pues no puedo yo hablar solamente de lo que en aquel traje aprendí. Necesito construir un traje de mi edad y por lo tanto necesito prepararme. Y que ahora, este pleito entre fe y razón, también mucha gente o mucha voz del pueblo te dice, no les hagas caso, nomás te están manipulando. La verdad es que yo cuando toco este tema o veo, es que la fe no está peleada con la razón.
Porque cuando tú dices, oye, voy a aprender, ya tengo fe y que lo que voy a leer, lo voy a conocer, lo voy a hacer mío. Y entonces ya hice un acto de fe antes de que la razón trabajara. La fe es la primera. ¿Por qué no pensar entonces que si la fe es la primera que me mueve, pues la fe es como una amistad? Y esta amistad que yo estoy tratando de mantener, de conocer, pues me va a aplicar esfuerzo. Si yo quiero que mi amiga, mi amigo, sea mi amigo por muchos años, pues necesito invertirle tiempo. Necesito invertirle escucha. Ser paciente para entender al amigo, para comprenderlo y acompañarlo. Y que, bueno, pues hay muchas maneras, por eso la fe es una amistad. Hay que cultivarla, hay que conocerla, hay que llamarla, hay que pedirla y hay que vivirla. Y hay que defenderla. Y hay que defenderla. Que es el último punto. Pero dice, es que son belicosos. No estamos haciendo como un proselitismo político en el que vengan todos aquí con nosotros. Sí, proselitos, sí, pero no con un fin maquiavélico, un fin diabólico, sino con un fin de que vivas en plenitud el amor. Hay un tema ahí con el tema de fíjese, acerca de salud mental y libertad. Son súper interesantes esos dos puntos. Lo que ahorita se mueve mucho. Sí, porque por ejemplo, Santo Tomás de Aquino define que la salud mental es la capacidad para poder percibir la realidad tal cual es, ni mucho mejor, ni distorsionada para lucir mejor, ni distorsionada para lucir peor. Esa es la salud mental. ¿Sí? Después él define la libertad. Primero hace una especie de caso en donde nos deja claro que la sola libertad que existe es la libertad espiritual. ¿Sí? Entonces, la libertad es la capacidad para optar por lo bueno. ¿Por qué única y exclusivamente definiríamos la libertad como la capacidad para optar por lo bueno? Porque si estamos optando por lo malo, lo que estamos es probablemente, bueno, ni siquiera es probable, es un hecho, construyendo una prisión más rígida. Siendo más esclavos en lugar de más libres. Exacto. Entonces uno creería, por ejemplo, que cuando se entrega al alcoholismo irrestricto, está uno viviendo libremente. Sin embargo, no se da cuenta, estas no son mentiras en sí, o sea, es un sofisma, ¿verdad? Se tarda en manifestarse, lo platicamos me parece que en el primer catecismo de barrio. Entonces, lo que estás es viviendo en una mentira, no estás percibiendo la realidad como es, ¿sí? Estás percibiendo un problema, o sea, hay una enfermedad mental porque estás percibiendo algo malo como algo bueno. ¿Sí? No estás percibiendo lo malo como lo malo, lo bueno como lo bueno. Y entonces esta pseudo libertad a largo plazo lo que hace es instala una prisión más rígida, más difícil de escapar. ¿Sí? Se vuelve más difícil. Es mucho más sencillo dejar de tomar cuando uno tiene 5 años tomando que después de 50 y que ya perdió todo y que ya perdió incluso muchísimo lo que podríamos considerar como la dignidad humana, ¿cierto? Y entonces conforme uno se va autoconvenciendo en esta tentación de que uno es indigno, ¿sí? Pero de una forma enfermiza, porque de cierta forma no sabemos indignos, ¿verdad? Yo no soy digno de que entres en mi casa. Somos indignos, pero hay formas en las que este hecho se vuelve, ¿cómo se puede decir? Se vuelve, pudiéramos decir, como enfermizo. Placentero. No, cuando dice uno, soy indigno. Y entonces en esta percepción de indignidad uno se crea hasta incluso, o sea, se desesperanza. Muere, ¿no? O sea, te suicidas. Caes en la desesperanza, ¿sí? O de que ya dices, no, es que como ya estoy viejo y ya nadie me quiere, pues sigo en el alcoholismo, porque es lo único que, o sea... que tengo, ¿verdad? O es lo, ¿cómo se pudiera decir? Ni siquiera es lo único que tengo. Es lo único, como, creo yo, es una interpretación de esta otra forma que merece la gente como yo. Sí. Pierdes el valor de ti mismo, ¿verdad? Ajá, y entonces eso no es una libertad. Quedó uno en una prisión más difícil de escapar. Sí. ¿Sí? Por eso... En la medida en que más nos alejamos de la verdad,
en la medida en que menos la conocemos, la verdad, nos hacemos más esclavos, que es lo contrario a la libertad real y verdadera. Esta ignorancia en la que nos gusta vivir en ocasiones es cierta por pereza y por flojera, pero esencialmente es una desesperación, no quererse encontrar con el Señor. Y eso se traduce en cosas cotidianas, diarias, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces vivimos como católicos a medias, por ignorantes, vivimos como católicos superfluos, superficiales, por pereza, en una supuesta libertad, como tú dices, que no lo es. Yo soy católico, pero a mi manera. Yo soy católico, pero no voy a misa. Yo soy católico, pero no me confieso. Pues entonces no eres nadie. Porque entonces yo soy de los nadadores, de los que no nadan. Uh-huh. Soy cazador de los que no cazan. Pues no soy nada. Soy boxeador de los que no pegan. De los que no pegan. ¿Pero por qué hablo así? ¿Por qué digo esto? Porque no tengo la enseñanza, porque no me he interesado en educarme, en formarme. Y entonces, como no estoy educado, no estoy formado, entonces digo barbaridades, fruto de mi ignorancia. ¿Sabe que ese serviam a mi manera es peor que el non serviam? Ahora, cuando en el descenso de Lucifer, en la caída de Lucifer, cuando se vuelve un ángel caído, lo último que dice es non serviam, no te voy a servir. Uno, astutamente, ¿sí saben cómo se define astucia? La astucia se define como una capacidad diabólica para hacer que lo malo parezca bueno. Esa es la astucia. Uno, astutamente, dice, sí serviam, pero serviam a mi manererviam. Como el latinejo. Sí, serviam, pero a mi manera. Y es una afirmación. Uno de los frailes, el que dio la misa hoy, lo dijo al principio de la homilía. ¿Somos o no somos? Sí. Aquí sí no hay de qué. No, medias. Pues, no. ¿Somos o no somos? Porque este serviam a mi manera sería como decirle a Dios, mira, tu plan no es tan bueno como el mío. ¿Sí? Yo tengo uno mejor. Déjame hacer mi plan y vas a ver cómo llegamos a lo mismo. Tú traes otros datos. Exacto, trae otros datos. La forma de llegar a tu fiesta. Yo me sé un atajo. Sí. Oye, te estoy diciendo dónde es mi casa. No, yo me sé un atajo. Sí. Y es este engaño. Nada más para conectar esto con esto que dice, ¿verdad? Dice, esta institución que tiene tanto tiempo tiene la responsabilidad de hacerle de ayudar a los hombres a que crean que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. En otras palabras, que es el hijo de la fiesta también, viene de parte de los de la fiesta. Pero ¿por qué? Acá, razones para creer. ¿Por qué? Porque a Jesucristo, ¿verdad? Porque ya también nos hemos distanciado al grado que dicen, bueno, ¿y por qué tiene que ser él? ¿Por qué no puede ser Goku? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser un serviam a mi manera? ¿Por qué no puede ser don Antonio Aguilar? El que me oriente. ¿Sí me explico? ¿Por qué tendría que ser él? Y digamos que funcionan en dos sentidos. Funciona en el sentido de que, primero, el documento de la iglesia, que lleva por título la Biblia, en ese libro está redactado todo lo que hace falta saber para la salvación. Todo lo demás en torno a ese libro, lo único que sirve es para entenderlo mejor. ¿Sí? Porque el libro es profundito. El libro es denso. Entonces, tiene uno que ir y consultar al catecismo, ya ni de barrio, pero bueno, puede ser el catecismo de barrio de San Agustín de Hipona. ¿Sí? El catecismo de Santo Tomás de Aquino, el catecismo de barrio de Santa Teresa de Ávila, que ya vienen y nos explican de otra manera estas cosas, ¿verdad? No, adelante. Yo nada más porque
aquí nos agarraríamos del chongo con los hermanos protestantes, ¿verdad? Porque ellos no se salen del librito de la Biblia, que para nosotros es fundamental y es esencial. Pero también hay otros elementos. Nosotros sabemos que en la iglesia la Biblia es, pero también es la tradición y también es el magisterio, magisterio de la iglesia. Esos tres elementos nos llevan al conocimiento de Dios. Pero bueno, pues es un debate interesantísimo este asunto, ¿verdad? Porque ellos dicen que estamos fuera de la basílica porque nos salimos de la Biblia y que traemos otras cosas que no son la Biblia. No sé si supo, pero uno de ellos le dijo a otro de ellos, de los fundadores de esa tradición, cuando fallece este segundo, habían ya debatido varias veces. O sea, habían debatido ellos dos en varias ocasiones, sobre todo acerca de la verdadera presencia de Dios en la Eucaristía. Tuvieron un debate ahí como medio intensón, perteneciendo ambos a esta nueva reforma que querían ellos llevar a cabo. Fallece uno de ellos y uno de ellos, cuyo nombre es Martín, no voy a decir su apellido, pero creo que lo conocen. Para los patas era Martín. Martín. Le vamos a decir Martín por bienes. Dice, mira, le sienta bien, porque este carnal, o sea, yo creo, lo dice él mismo, que él creía que se había tragado al Espíritu Santo con plumas y todo. ¿Sí? Y no ve, o sea, entra en una contradicción. Santo Tomás de Aquino lo definiría como una enfermedad mental porque no está viendo lo que está expresando. O sea, lo que él propone es precisamente que cada uno se convierta en su propio papa. Cada quien va a ser su propia autoridad superior para la interpretación de esta escritura. ¿Sí? Y es muy interesante porque digamos que de esta manera, y por eso me llamó muchísimo la atención, es que tenemos que volver a Santo Tomás de Aquino. Compadre, según ustedes, no deberían de confiar en nadie. Y entonces, ¿por qué teníamos que confiar en ellos? Porque esto se vuelve pues la falacia completa, ¿no? Pues porque muchos de ellos, como todos sabemos, el Espíritu Santo obra como quiere, donde quiere. Sopla donde quiere. Exacto, anda donde quiere, va y se mete y arma desmadre donde quiere. Así. Sí. Fíjate, hay un pasaje en la Biblia para tratar de dar a entender por qué es tan importante formarnos o catequizarnos en nuestra iglesia católica, en nuestra religión cristiana católica, que es precisamente ese momento donde se pierde el niño y lo encuentran delante de los doctores. Y la madre va, ¿no? Después que lo encuentra, dijo, ¿por qué haces esto? Porque me tengo que ocupar en las cosas de mi padre. Pero también termina y dice el pasaje, el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y entonces nosotros, retomándolo hacia esta necesidad de formarnos, pues no solamente debemos de crecer. Unos crecemos en volumen. Pero crecemos. Pero ¿qué tanto hemos crecido en sabiduría? Sí, ¿Qué tanto hemos alimentado esta necesidad de formarnos? Y ¿qué tanto somos practicantes en la gracia que Dios nos ha dado durante el paso del tiempo y la vivencia de nuestros sacramentos? Si el mismo Hijo de Dios tenía un proceso de crecimiento en estatura, en sabiduría y en gracia, ¿por qué nosotros creernos que no lo somos, los perfectos, en decir, yo ya sí estoy bien, no necesito que me vengan a explicar nada, déjenme a mí hacer mis cosas? Pues no. Digo, yo ya sé cómo vivir. Sí, yo soy ahí experto. Que conforme avance, pues lo que me vaya pasando. O como dicen muchos jóvenes, ¿no? Que también dicen, déjame experimentarlo por mí mismo. Y bueno, pues ¿para qué necesitas experimentar que te cortes un dedo para saber que te hace daño si te puedo decir que eso corta y te va a hacer daño? Claro. Lo puedes evitar. Ahí hay otra tentación bien interesante. Allí, este tema de la pseudo libertad, y es una advertencia grande que se hace. Porque no sé si lo hayan ustedes ya también experimentado, ese deja vivir. Sí.
O sea, tú déjalos que vivan a ellos. Que experimenten. Ajá, y déjalos que cometan esos errores. Eso es literalmente como se define la sociopatía. Es la definición de la sociopatía. Tiene un término griego que es la ataraxia, que es como la, ¿cómo se dice? Es como la indiferencia ante una calamidad. Pero clínicamente, para saber si alguien es sociópata, lo que hacen es ponerles escenas diversas, ¿no? Escenas alegres, escenas calamitosas, escenas horribles, etcétera, y van como entre, o sea, una y otra, 10 y 1, etcétera, y van midiendo las reacciones que tiene la persona, si ve algo que es catastrófico y tiene una reacción emocional o no. Y entonces las personas que no tienen estas reacciones emocionales ante la catástrofe, ante la desgracia, ante la miseria, eso clínicamente se define como sociopatía. Y es muy interesante escuchar a la gente exigirnos volvernos sociópatas, porque uno ve claramente, o sea, uno reconoce caminos que claramente desembocan en el dolor, ¿verdad? O sea, sencillamente yo no le recomendaría a nadie andar probando heroína. Para que me dé su punto de vista de si es buena o es mala, o sea, no. Yo, o sea, en lo personal, pues, en lo personal, yo no le recomendaría a nadie inyectarse una jeringa llena de sida. Tampoco. Sí. O sea, por muy apostólico que pudiera hacer eso, pero yo no se lo recomendaría, ¿sí? Y innegablemente reconozco que eso lleva muchísimo dolor, pero al parecer existe este ímpetu nuevo de llamarle a eso libertad, y es una sociopatía absoluta. Sé sociópata. Ves a tu hijo con un cuchillo en la mano que se lo lleva a la pierna, déjalo. Que experimente solo. ¿Déjalo qué? Que aprenda, ¿no? Sí. Y es... Puedes evitar, ¿no? Ajá, hay una cosilla ahí que es interesante. Grave. Creo que en el fondo es yo diría que es un extremo. No sé si hasta qué punto realmente estamos por ejemplo, en nuestro Zacatecas viviendo esas experiencias. Lo que sí puedo decir es que la naturaleza humana, la tuya, la mía, la de cada uno de nosotros, vivimos no como sociópatas, pero sí una tentación de alejarnos del Señor que nos hace acercarnos a otros, a cosas que nos causan sufrimiento y dolor. Y al final de cuentas, la vida del ser humano es una permanente y constante regresar a Dios y luego darle la espalda y caminar al contrario de Dios. Y en ocasiones ese separamiento de Dios que pareciera libre, que pareciera alegre, que pareciera feliz, no lo es. Y entonces encontramos en dinero, en placer, en cosas o en personas cierta alegría, cierto gusto que al final del rato, al final del día, al final de una X circunstancia nos causa dolor, sufrimiento. En un principio no lo habíamos visto, pero ya después caímos. Y entonces esa experiencia hace que regrese otra vez a la realidad, a la verdad, al verdadero que me hace feliz, al Señor. Es lo que en la iglesia llamamos, pues, la tendencia personal e individual al error y al pecado. Uh-huh. Y igualmente, así como tenemos esa tendencia al error y al pecado, también estamos llamados a la permanente conversión, pues, es decir, ya me di cuenta que por aquí no era, ya la regué, ya pequé, ya me caí, ahora me levanto, voy al Señor, me convierto, regreso a Él. Pero es la naturaleza humana, ¿verdad? Solamente que lo que tú acabas de mencionar son ya pues hechos graves. Pero es que más bien, porque suena como un hecho grave, pero incluso, o sea, la advertencia acerca del alcoholismo, ¿sí? Pues ahí es como, ya no tomen tanto, ¿sí? O sea, mídanse. Ajá, mídanse. O sea, gente que cree que se puede dedicar a los videojuegos. Gente que se cree que puede dedicarse a la vida del entretenimiento a través de la humillación. ¿Sí?
Están haciendo videos en donde constantemente se están humillando y que creen que pueden vivir a través de ese entretenimiento porque alguien los engañó, humillándose también, haciéndose exitoso financieramente y creen que todo, o sea, que ese mundo está inexplorado. Sí. Y son pequeños engaños que incluso hay una industria ahí adentro. Sí. Se llama esa forma de la industria. Se llama Hada Verde, Green Fairy. Lo que hacen es toman a ciertos. Imagínese usted es el dueño de YouTube. Usted es el dueño de YouTube. Y lo que quiere es que mucha gente produzca contenido en YouTube. Sí, porque ellos ganan. Porque usted gana, ¿cierto? Yo lo que quiero es que la gente haga videos. Entonces, ¿qué es lo que haría? El rumor dice que tomaron a los personajes más absolutamente promedio, con el menor carisma imaginable. ¿Sí? Agarraron al hombre más promedio, que no tiene mucho que ofrecer. ¿Sí? Y como usted controla el algoritmo, usted como dueño, lo hizo hiperfamoso. ¿Por qué tomar un personaje tan como tan promedio? Sí, tampoco. ¿Es el más común? Ajá, que no destaca, pues. Que no tiene talento de nada, que no tiene carisma de nada, que hace unos chistes que cualquier niño puede hacer. Porque lo hace ver fácil, ¿no? Exactamente, porque en ese instante todo el mundo dice, yo lo puedo hacer mejor. Y los que realmente lo están haciendo mejor están trabajando gratis. Y no ganan un centavo. Y son cientos de millones. ¿Sí? Y pudiéramos hacer esa misma advertencia de no tomar esos caminos que son caminos de sufrimiento acerca de cosas que representan sufrimientos de la misma, o más intensos, ¿no? Como por ejemplo pudieran decirnos, no le adviertas a este joven que quiere dedicar su vida a la delincuencia organizada porque escuchó un montón de canciones en donde se le habla de las pistolas, de las morritas y de las fiestas. ¿Sí? Esa es la misma sociopatía que esto otro de advertirle, oye, ¿sabes qué, hijo? No te puedes dedicar a ser youtuber. No puedes dedicarte a vivir del catecismo de barrio. ¿Hablando de eso? No busques dedicarte a vivir de eso. No vivimos de esto. No, claro que no. Sí, tampoco lo buscamos. Es un servicio que nos damos a nosotros mismos para precisamente de lo que estamos. Aquí sí estamos catequizando con el ejemplo. Aquí sí venimos a aprender lo poco que no hemos aprendido en toda la vida. ¿Cierto? Sí. Este es un ejemplo vivo. Estamos haciendo un ejemplo vivo de catequizar, sí, ¿verdad? Eso sí aprendan, ¿no? Porque al final de cuentas te das cuenta, entendemos que el ponernos enfrente de estos micrófonos no es un privilegio, es una responsabilidad. Claro. Y entonces algo tenemos que decir. Lo que tenemos que decir es la palabra de Dios. Uh-huh. Y para eso nosotros necesitamos prepararnos, estudiar, que es la catequesis. Sí. Para catequizar necesito catequizarme. Para enseñar necesito aprender. Para formar necesito estar formado. Eso es esencialmente lo que queremos decir. La iglesia es un cúmulo de siglos, de milenios, de experiencias educativas, pedagógicas, de enseñanza, al estilo Jesús. Porque al final la iglesia lo que hace es replicar el estilo de enseñanza del maestro. Y maestro solamente hay uno, que es Jesús. Y Jesús, la forma de enseñar es vivir contigo. Enseñarte cómo se vive con Cristo, cómo duerme Cristo, cómo come Cristo, cómo ama Cristo, cómo se relaciona Cristo con los demás. Y eso es como nosotros debemos vivir para enseñarlo. Así lo decía San Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo, es Dios en mí. Vayan y enseñen, así como yo estoy enseñando, pero al final yo estoy enseñando lo que aprendí de Cristo. Así de sencillo. Sí. Por eso pues la iglesia se preocupa por esta formación de la catequesis y lo hace además no de manera espontánea, así como esos youtubers que, a ver qué se me ocurre y a ver cómo lo hago, sino lo hace de forma organizada.
y de forma organizada y además bajo un sistema muy propio. Y esa es la forma en la que nosotros, con estas enseñanzas que hace la Iglesia, con estos documentos organizados, sistemáticos, pues iniciamos o somos parte de esta vida en Cristo Jesús. ¿Les parece? ¿Cómo ven? Creo que estos puntos estuvieron muy ricos. Hay mucho que leer, mucho que aprender, mucho que estudiar. Y que a lo mejor el catecismo de barrio no va a ser el todo. Ya con esto ya aprendí todo el catecismo. No, es una guía. Es meramente apenas rascarle de qué se trata. Y dejar esta inquietud en todos aquellos que nos estén viendo, nos estén escuchando, para, ¿y qué va a tratar el siguiente punto? Claro. Déjale hoy una adelantada a los puntos siguientes para ver si es cierto que lo que estamos diciendo aquí pues está pegado al catecismo o nos estamos inventando unos puntos. Sí. ¿Cómo ven? Claro. Nos despedimos con una oración nuevamente, Gerardo. Hacemos Sí, una especie de síntesis. Sí. ¿Quiere hacer alguna síntesis acerca de los puntos que vimos hoy? Es que acaba de decir algo que era como interesante y se me medio fue. Por eso le decía que si gusta usted primero, en lo que veo si lo recupero. Si lo agarras. Bueno, como síntesis, el tema que nos toca ver es la Iglesia como educadora, la Iglesia como maestra, la Iglesia que es aquel conjunto de personas que se reúnen alrededor de Dios y que han sido llamados a ir a buscar a otros, y a esos otros que va a buscar los va a enseñar, los va a formar. ¿Cómo? Como Dios quiere que lo formemos, que lo conozcamos, que lo amemos, que lo busquemos, que nos relacionemos con Él. Y eso es la pedagogía de la Iglesia, es enseñar a amar a Dios, a buscarlo, a quererlo, a vivirlo. La catequesis, eso es enseñar, educar y formar para seguir a Cristo, para conocerlo, para que sepamos cómo acercarnos a Él y amarlo. Sí. No, sí lo recuperé. Adelante. Sácalo, porque si no se le va a quedar ahí. Sí, luego me salió un grano, como de antojo. Traía antojo de decir esto y me salió un grano en la lengua. El tema de la fe, porque ya van milenios. Imagínense, por ejemplo, si tomáramos ahorita a 1000 genios, y los pusiéramos a estudiar todo acerca de la música. Todo lo que se tiene que saber acerca de la música. ¿Ustedes creen que podríamos llegar a dejar exhausto ese tema? Ahora, cada que fallece un genio, metemos otro. Durante 1000 años, ¿queda exhausto ese tema? Es lo que ha ido haciendo la Iglesia. Es lo que ha ido haciendo la Iglesia durante 2000 años. Entonces, nosotros no más venimos aquí a platicar. Dios inmenso, Dios grandioso, Dios eterno, pues necesitaríamos una eternidad para conocerlo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues en resumen es esto, ¿verdad? O sea, el punto número 2 se llama transmisión de la fe. Es decir, el catecismo. Así es. El catecismo. Entonces, en términos del barrio, tenemos esta iglesia. ¿Cómo define usted a la iglesia? Aquellos que se reúnen en torno a Dios, a Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Porque tendemos a pensar que la iglesia es la gente que trabaja ¿cómo se dice? En el templo. Sí, o sea, que el señor que va y cambia los focos es parte de la... Bueno, no tanto en ese sentido, pero pues la señora que está organizando las oraciones, las peticiones del día, las intenciones, ella ya es como parte de la iglesia, los sacerdotes, etcétera. Pero eso te ayude. Gracias. Y no, en realidad, iglesia somos todos aquellos que nos reunimos con la sincera intención de conocer el bien ulterior que es Dios. El bien ulterior que es Dios. Entonces, hablando del tema de la libertad, ¿verdad? Dios es el bien ulterior.
¿cierto? Libertad significa, por tanto, amar a Dios sobre todas las cosas, poder siempre decidir en favor de Dios. Entonces tenemos esta organización milenaria que se llama Iglesia, que se ha dedicado a ayudarnos a entender el flyer para llegar al fiestón. El flyer es la Biblia. ¿Sí? Y tenemos un montón de gente que dice, oye, este libro está bueno, está complicado, pero está bueno, mira, y te voy a explicar lo que dice aquí. ¿Sí? Porque de pronto llega uno y se avienta. El primer evangelio de Mateo. Mi compa que era hijo de mi compa, 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 que era hijo de mi compa. Y dicen, no, pues gracias. ¿Cierto? Si llega uno así, de buenas a primeras, con cero catecismo, si dice uno, no, pues gracias, Mateo, pues ya conozco a toda esta gente, ¿verdad? Pero de pronto, conforme uno, o sea, digamos, si uno no pierde la fe, o sea, si yo les digo, no, es que la película está buena, nomás la tienes que ver toda. Conforme uno va avanzando, dice, a ver, todos estos nombres que salen en este primer evangelio y que todos nos llevan directamente a Jesucristo, están mencionados en las precuelas, que es el Viejo Testamento. El Antiguo. Y de pronto cobra muchísimo sentido todas las precuelas, porque si uno empieza sin los evangelios, si uno empieza en el Viejo Testamento, también dice, bueno, pues estas son muchas historias ahí de gente que andaba ahí. La historia de Boaz, la historia de Esther, la historia de Jacob, de José el Soñador, y etcétera. Y dice uno, pues está chistoso este guión, ¿cierto? Pero es cuando ve uno toda la película que se empieza como a organizar. ¿Sí? Se empiezan a organizar esas ideas. Por eso tenemos un montón de gente que está interpretando, lo pudiéramos llamar, este guión. ¿Sí? Y que este guión, así como vamos al cine o sea, de pronto o con mucha frecuencia a extraer enseñanzas breves de las películas, porque no me van a negar que han visto películas que les dejan mensaje, ¿cierto? Que tienen esa intención de... Exacto. Entonces, también este guión que es la Biblia nos trae un mensaje. El asunto es que todo el guión trae un mensaje. Entonces tenemos esta organización de gente muy diestra en que ha visto ya la película varias veces, ¿verdad? Que te dice, no, mira, más o menos de esto se va tratando, ¿cierto? Entonces tenemos esta gran organización que llegan y te ayudan. No es nada más para niños. Considerar que solo es para niños, pues es como considerar que los quebrados, las sumas y las restas es todo el mundo de las matemáticas. Sí. Más complicado que eso. Sí. O sea, No, y aparte, o sea, el mundo de las matemáticas. el mundo de las matemáticas aprendidas en la primaria, pues te sirve cuando tengas 99, 87 años. Es la enseñanza, como tú dijiste hace rato, aprendida en cierto momento de la vida, en cierta circunstancia de mi vida, pero que puede aplicarse en cualquier otro momento de la vida. Y eso lo que me va haciendo es que crezca, que vaya siendo mejor, que vaya teniendo experiencia. Y eso, el decir que tienes experiencia, es lo que te dice, vas formándote, vas aprendiendo. Sí. Y el último punto, que es el 7, es prácticamente lo que acabo de decir. O sea, tienes toda esta gente, ¿verdad?, que se sabe bien el guión, ¿cierto? Te explica el guión. Y tú, que formas parte de la comunidad de fanáticos de este libro, de fanáticos de Harry Potter, ¿sí? O sea, tú vienes y tú empiezas a entender también, y entonces ese crecimiento es el crecimiento interior de la iglesia, ¿sí? O sea, y digamos es una interacción muy interesante. Hay otros que te enseñan a ti a crecer, y conforme tú vas creciendo, esta iglesia se va fortaleciendo en sus cimientos, que eso es lo más interesante, pues, porque es un eco nuevamente. La iglesia está llena de ecos. Sí, lo que llamamos comúnmente la tradición. Transmites, entregas, como aquel que va corriendo, tú Estafeta.
¿verdad? Y no solamente entregas lo que conociste, sino enriquecido, porque como tú dices, la experiencia de Dios no es nada más lo que ya se vivió, sino lo que seguimos viviendo y lo que se seguirá viviendo, porque Dios es ayer, hoy y siempre. Así es. Pues Esos hasta son ahí pues llegamos por ahora. por ahora. Por ahora. Por ahora. En la próxima vamos a poder hablar Del apocalipsis. de esos que tú decías, de los padres de la iglesia, de quiénes son, de qué nos trajeron, de cuándo. ¿Por qué? Porque ellos son, como tú lo dijiste muy bien hace rato, los expertos que dejaron mucha enseñanza, pero que sobre todo vivieron en una época importantísima en la que tuvieron que defender esta creencia en Dios, y que lo llevó exactamente a escribir muchas cosas que nos hacen a nosotros entender esta enseñanza de la iglesia. Ok. Bueno, ¿les Pues parece si cerramos nuevamente Adelante. con el Magnificat? Ah, excelente. Sí. Claro, adelante. Sobre todo porque se gana uno una indulgencia parcial. Ahí está. ¿Sí sabían? No. No me la sabía, pero ya aprendí algo. Ni yo sabía, hasta que puse ahí indulgencias plenarias y luego oraciones que otorgan indulgencia parcial: el credo niceno-constantinopolitano y el Magnificat. Ah, pues entonces adelante. Sí, sirve que nos vamos ahorrando ahí unos días en donde Pues, a donde no queremos ir. Sí, o pidiendo por nuestros hermanos en el purgatorio, ¿no? De las benditas almas. Sí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nos vemos Hasta la próxima. Hasta la próxima.